se nos pide que multipliquemos los radicales. Observe aquí que tenemos el producto de raíces cúbicas. Para el número 1, tenemos la raíz cúbica de 4 veces la raíz cúbica de 12. Debido a que los radicales tienen el mismo índice, lo que significa que son ambas raíces cúbicas, para encontrar el producto multiplicamos los radicandos. Esto es igual a la raíz cúbica de 4 por 12. Debido a que necesitamos simplificar, no encontraremos este producto, determinaremos los factores primos de 4 y 12. 4 es igual a 2 por 2. 12 es igual a 2 veces 6 y 6 es igual a 2 veces 3. La factorización prima de este producto es 4 factores de 2 y un factor de 3. Debido a que tenemos una raíz cúbica, estamos buscando factores de cubo perfectos, lo que significa que rodeamos grupos de 3 factores iguales. Entonces 2 veces 2 veces 2 es un cubo perfecto. Por lo tanto, esto se simplificará. La raíz cúbica de 2 veces 2 veces 2 se simplifica a un factor de 2. Por lo tanto, esto se simplifica a 2 veces la raíz cúbica de 2 veces 3, que es 6. Para el número 2, tenemos 7 raíces cúbicas 54 veces 2 raíces cúbicas 28. Nuevamente porque los índices son los mismos o son ambas raíces cúbicas, para encontrar el producto multiplicamos el número en el exterior y luego multiplicamos los radicandos juntos. Entonces el producto es 7 veces 2 veces la raíz cúbica de 54 veces 28. Para el siguiente paso, determinaremos la factorización prima de 54 y 28. 54 es igual a 6 por 9. 6 es igual a 2 veces 3. 9 es igual a 3 veces 3. 28 es igual a 7 veces 4. 4 es igual a 2 veces 2. Para el siguiente paso, 7 veces 2 es 14, por lo que tenemos 14 veces la raíz cúbica de la factorización prima. Tenemos tonos, 2, 3 factores de 2, 1, 2, 3 factores de 3 y un factor de 7. Ahora identificamos los factores del cubo del radicando. 2 veces 2 veces 2 es un cubo perfecto, y también lo es 3 veces 3 veces 3. Simplificando tenemos 14 veces, la raíz cúbica de 2 veces 2 veces 2 es un factor de 2 veces la raíz cúbica de 3 veces 3 veces 3 es un factor de 3. Todavía tenemos veces la raíz cúbica 7. 14 veces 2 veces 3 es igual a 84. Esto se simplifica a 84 raíz cúbica 7. Ahora, para el último ejemplo, tenemos la raíz cúbica de 9x 2 veces la raíz cúbica de 30x5. Los índices son los mismos, por lo que multiplicamos multiplicando los radicandos. Entonces, el producto es igual a la raíz cúbica de 9 veces 30, y luego x2 veces x5 es igual a x7. Ahora determinamos la factorización prima de 9 y 30. 9 es igual a 3 por 3. 30 es igual a 3 por 10 y 10 es igual a 2 por 5. Tenemos un factor de 2, 3 factores de 3, un factor de 5. Ahora para x7, x6 es un factor de cubo perfecto. Para mostrar esto, escriba x7 como x2 veces x2 veces x2, que es x6. Tenemos un factor más de x. Y ahora simplificamos los factores del cubo perfecto. 3 veces 3 veces 3 es un cubo perfecto, y también lo es x2 veces x2 veces x2. Simplificar la raíz cúbica de 3 veces 3 veces 3 es un factor de 3. La raíz cúbica de x2 veces x2 veces x2 es un factor de x2. Nos quedamos con la raíz cúbica de 2 veces 5 veces x, que es 10x. Espero que hayas encontrado esto útil.